Bien, mis queridos niños, vamos a empezar el octavo, y banda nariz, el octavo vídeo de la Guerra Fría. No estamos en los dos últimos vídeos, en los dos últimos vídeos estuvimos hablando del conflicto de Oriente Medio. Y habíamos dicho que el conflicto de Oriente Medio había empezado por el nacimiento en 1948 del Estado de Israel y su conflicto primero con los palestinos, es decir, aquella población de religión musulmana que vive en los territorios del antiguo mandato británico de Palestina, o sea, los que vivían allí también, y la población judía que había hecho su Estado, ¿no? ¿Acordáis que hubo una partición por la ONU en el 47 que los judíos aceptaron y los palestinos no aceptaron? Y no solo era un conflicto entre los palestinos y los judíos, sino también, ayudando a los palestinos, estaban los egipcios, estaban los sirios, y luego pues, estará la Legión Árabe, estará detrás Arabia Saudita, otros países, pero sobre todo Egipto y Siria. Y que ten en cuenta que ha sido la descolonización y acaban de nacer todos estos países. Pues bien, en este conflicto, pues ya podéis imaginar, siendo la Guerra Fría, se meten los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los Estados Unidos apoyan a Israel, la Unión Soviética apoya a Egipto y a Siria, con todas las armas, con todo eso y con toda la potencia militar que puede ofrecer la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Esto que lleva? Pues a unas guerras tremendas. La guerra del 48, en el mismo 48 empieza una guerra, pero luego hay otra guerra, la guerra de los 6 días, y luego otra guerra, la guerra del Yom Kippur. Todas empiezan igual, atacan los sirios y los egipcios y todas terminan igual. Los israelíes le dan una paliza monstruosa y conquistan cada vez más territorio. Los israelíes habían conquistado en la guerra de los 6 días todos los territorios palestinos, que a partir de ahora les llamaremos los territorios ocupados, más la península del Sinaí y los altos del Golán. La península del Sinaí era de Egipto, los altos del Golán de Siria. Y ahí estaba la cosa y ya estaba bastante complicada. Pero éramos muchos y parió la abuela. Y empezó la revolución en Irán. La revolución integrista en Irán encabezada por este tío, el Ayatollah Khomeini. Esta revolución es un tercero en discordia. O sea, es tan enemiga de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Es antioccidental. Y ellos consideran que la cosa más occidental que existe es el comunismo. O sea, no hay nada más europeo que el marxismo, que lo inventaron 2 alemanes. O sea, que ellos no quieren nada ni de la Unión Soviética ni de los Estados Unidos. Ellos lo que quieren es volver a poner la Sharia, la ley islámica. Eso se llama integrismo islámico. Y va a ser Irán. Y va a dar un problema, sobre todo a los Estados Unidos, porque está muy relacionado con los Estados Unidos, tremendo. La embajada y esas cosas. Bien, ahí estábamos. En estos años finales de los 70. Pero también tengo que contaros algo bueno. Y algo bueno hay. Miren ustedes, en esta relación, en estos conflictos de Oriente Medio, pasó una cosa buena en 1978, que es la paz de Camp David. Y el tío que se encargó de hacerla fue el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que es este tío de aquí. ¿Y qué es la paz de Camp David? Pues la paz de Camp David era la paz entre Israel y Egipto. Consiguió que el mayor enemigo que tenía Israel, militarmente hablando, que era Egipto, hiciera las paces. Y de hecho consiguió que Egipto se pasara del bloque soviético al bloque capitalista, al bloque americano. Entonces consiguió que Egipto hiciera las paces con Israel. ¿A cambio de qué? Que le devolviera el Sinaí. ¿Veis el Sinaí? ¿Cómo ahora vuelve a estar verde? O sea, Israel cedió una cantidad de terreno tremendo. También hay que decir que lo que está cediendo es un desierto, pero vamos, militarmente, estratégicamente era muy importante para Israel, pero bueno. Cedió un montón de territorio, ¿a cambio de qué? A cambio de paz. A cambio de tener la primera frontera normal, la primera frontera normal de Israel. O sea, una frontera con su aduana, sus banderitas y todas esas cosas. Todas las demás fronteras son de guerra. Pues no, esta va a ser una frontera normal y corriente. Y Egipto, que está su bandera, os dais cuenta de una cosa, la bandera de Egipto y la bandera de Siria.
y la bandera de Irak son iguales, lo único que cambia es el dibujito del medio, cuidado. Pues bien, bajo el auspicio de los Estados Unidos, Egipto e Israel hicieron las paces. Oye, hicieron las paces de verdad. O sea, esto fue en 1978 y todavía siguen en paz. O sea, es la única frontera normal que tiene Israel. Egipto se cambió de bando. Antes estaba con la Unión Soviética y ahora se va a ir con los americanos. ¿Por qué? Pues por muy sencillo. Egipto vive del turismo. Y los trabajadores de la Unión Soviética no tienen un duro para hacer turismo. Los que tienen dinero para hacer turismo son los occidentales. Entonces, Egipto se ha occidentalizado bastante. Luego ha tenido bastantes problemas Egipto, pero bueno. El caso es que fue un gran avance para la paz, y de hecho le dieron el premio Nobel a estos dos hombres, ¿no? Le dieron el premio Nobel. Y por cierto, a Anwar el-Sadat, que es el egipcio, le costó la vida. Lo asesinaron, estaba aquí en un desfile y lo mataron. Una cosa, Egipto, al hacer las paces con Israel, Egipto se ganó el odio de todos los países árabes, Irak y Siria y Marruecos y Argelia y Turquía. Todos los países árabes consideraron que Egipto era un traidor porque hacía las paces con el enemigo. Pues para eso están los enemigos, para hacer las paces con ellos. Vas a hacer las paces con tu amigo, tonto. O sea, yo creo que lo que hizo Egipto es exactamente lo que tenía que haber hecho Egipto, ¿no? Pero bueno, esto fue un gran avance y se lo apuntó el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que en otro aspecto fue un desastre. La época de Carter coincide con el fondo de saco de la decadencia de los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho la paz de Camp David, yo creo que es el primer punto en que Estados Unidos empieza a remontar. Bien, os digo que a Anwar el-Sadat le costó la vida la paz de Camp David. Camp David es la finca de recreo de los presidentes americanos, porque se firmó allí. Bien, entonces hemos visto que en 1978, en este conflicto tremendo que es Oriente Medio, hay una esperanza de paz, porque los dos países que más habían luchado, que eran Egipto e Israel, pues han hecho las paces. Oye, las paces de verdad, fue una paz real. Pero éramos muchos y parió la abuela. Esa frase ya la voy a decir unas cuantas veces, porque ahora es cuando interviene la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque esto estaba muy tranquilo. Están diciendo, sí, hombre, nada más que tenemos... Si se van los egipcios, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aquí tenemos que hablar una cosa del tema del colonialismo. Del tema del colonialismo. Y espero que alguno de mis queridos niños sepa lo que es el gran juego. Sí, ¿verdad? Sí, Pablo, por favor, Pablo, pues claro que lo sabemos, lo que es el gran juego. El gran juego era la búsqueda en aquella época era Rusia, estamos hablando del siglo XIX, en aquella época Rusia tenía un problema, ¿os acordáis? Estaba buscando una salida al mar. Por aquí, por el Bósforo, no podía porque estaban los turcos, que además habían hecho amigos de los alemanes y esas cosas. Por el norte no podía porque el Báltico está cerrado por el estrecho de Jutlandia, el mar Ártico se congela. Y entonces los rusos buscaban una salida al mar por tierra. Y la salida al mar por tierra más cómoda, avanzando ellos en tren, ¿os acordáis? Era buscar la India. Buscar la India y a través del río Indo, este es el río Indo, salir al mar y eso. Y en medio hay un país que se llama Afganistán. Entonces los rusos lo que querían es hacerse con Afganistán. Y después cruzando el paso de Khyber, pues hacerse con la India. Pues bien, Brezhnev, que era presidente de la Unión Soviética, retomó aquella vieja idea. Es verdad que, por ejemplo, Turquía está en la OTAN justamente por esto, para cerrar los estrechos a los rusos. Pues bien, en el año 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Es la invasión de Afganistán. ¿Para qué? Pues hombre, estaba muy claro, el mundo entero se asustó, porque el siguiente paso era cruzar el paso Khyber y meterse, cuando la India se hizo independiente, veis que han salido dos países. Aquí está la India, aquí hay un nuevo país que se llama Pakistán. Pero vamos, que era la India, esto era del Raj de los británicos. Pues bien, es que los rusos se abren al mar. No lo veas si los rusos hubieran conseguido llegar a Karachi y tener un puerto de mar en el mar de Arabia, es decir, en el Océano Índico. Vamos, habría sido un bombazo. Pues bombazo lo que van a dar los rusos. Así que se van a meter a invadir Afganistán.
¿Y cómo le salió? Pues chungo. Le salió muy chungo porque Afganistán va a ser el Vietnam de la Unión Soviética. O sea, lo mismo que Estados Unidos se metió en un berenjenal en Vietnam, que al final salió escaldado, pues los soviéticos se van a meter en otro berenjenal que se llama Afganistán. Y nos encontramos algo muy parecido. Dice, Afganistán no tiene media torta, pero tú sabes el potencial militar de la Unión Soviética por tierra y en plan heavy metal. O sea, Afganistán, vamos, esto lo ocuparon Afganistán en 2 días, vamos. Pero ¿qué pasa? Que los afganos son como son. Ya sabes que los afganos la armaron en el gran juego luchando contra los rusos, luchando contra los ingleses y luchando contra todo lo que pillen. Es un país que nunca ha sido colonizado. Y entonces los afganos empezaron, las 17.000 tribus distintas que hay, enemigas a muerte una de la otra, de Afganistán, cuidado, empezaron a luchar contra los rusos. Y aquí es donde aparece la palabra mujahidín. ¿Qué es un mujahidín? Un mujahidín es un luchador de la Guerra Santa. Ellos consideraban que estaban luchando una guerra santa contra el invasor soviético. Y aquí destacaron dentro de estos mujahidines los talibanes. Los talibanes son los estudiantes de teología. Y este grupo va a ser los que van a ir poco a poco tomando el mando de estos mujahidines. Ciertamente los rusos habían invadido Afganistán, pero os digo una cosa, aquí había algo. Yo me acuerdo una vez que vi una entrevista a un jefe de la guerrilla afgana, a un mujahidín, un hombre mayor, con una K-47 ahí guardado. Y le decían, ¿y por qué usted lucha contra los rusos a muerte? Si los rusos son tan fuertes, tienen tanques, tienen aviones, tienen helicópteros, tienen de todo, y vosotros nada más que tenéis 4 fusiles y una ametralladora y un RPG. Pues dijo el viejo, ¿sabe usted lo que hicieron los rusos el primer día que llegaron a mi pueblo? Dice, ¿qué hicieron los rusos? Dice, mire usted, llegaron los rusos y dijeron que iban a montar una escuela. Y dijeron que a esa escuela tenían que ir todos los niños y todas las niñas. Y que las niñas tenían que ir a la escuela igual que los niños. Evidentemente nos rebelamos, matamos a los rusos y desde entonces estamos en guerra con los rusos. Cuidado. Esto es mujahidín, lo que tiene un integrismo islámico horroroso. Y integrismo islámico, una cosa es los derechos de las mujeres y esas cosas, no contéis con ellos. Es una cosa, os digo como visten las mujeres de Afganistán, así. Hoy, visten las mujeres de Afganistán. Así que estos talibanes van a empezar, y sobre todo estos mujahidines, van a empezar a luchar contra los rusos. Es verdad que los Estados Unidos le apoyaron. Claro, los Estados Unidos habrían apoyado al demonio que hubiera salido del infierno con tal de jorobar a la Unión Soviética. Y es verdad que los Estados Unidos lo apoyaron al principio y luego se arrepintieron. Vamos, sí, se arrepintieron, porque os digo una cosa, estos tíos ahora mismo estaban luchando contra los rusos, pero son enemigos de todo Occidente. Son enemigos de todo Occidente. No tiene nada que ver, por cierto, con Irán. Eso lo explico después. Es que el Islam tiene dos variantes religiosas. Irán es chií y estos son suníes. O sea, estos también son enemigos de Irán. Es que es curioso que el Islam está lleno de enemigos unos con otros. Pero eso os lo explico después. El caso que la Unión Soviética dijo, sí, hombre, cuatro tíos en lo alto de un monte me van a parar. Y la Unión Soviética se plantó allí con todos los tanques, con todos los aviones, con todos los helicópteros. Pues claro, en Afganistán esto, montañas y peñascos y nieve en invierno. Diseñaron helicópteros específicos, como este monstruo. Este es el Milhin 24. Un helicóptero de ataque soviético. Esto era, este es polaco, pero bueno, porque los polacos también lo tienen porque estaban en el Pacto de Varsovia. Esto es un monstruo, un lanzacohete con con cañones de rotatorio. Vamos, esto es una fiera. Está blindado. Los afganos les disparaban y era para nada, eso no le hace nada. Y se dieron cuenta que por arriba está menos blindado, entonces se subían a las montañas para dispararle desde arriba. Una locura, una locura de guerra de Afganistán. O sea, los rusos en plan, vamos a machacar todo lo que nos encontremos, y los afganos todavía más brutos. Al final, ¿qué pasó en Afganistán?
Pues al final los soviéticos fueron derrotados y tuvieron que retirarse. O sea, le pasó lo mismo que a los americanos en Vietnam. Estos mujahidines no pararon hasta que consiguieron echar a los soviéticos, y los soviéticos se tuvieron que retirar de Afganistán. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Hombre, fue una derrota para la Unión Soviética tremenda. Esto va a machacar a la Unión Soviética. La derrota en Afganistán va a hacer papilla a la Unión Soviética. Se gastaron todo lo que tenían en la guerra de Afganistán y lo van a perder. Y es lo que ya va a terminar de desmontar a la Unión Soviética, más una guerra que le pasó lo mismo que en Vietnam. ¿Qué le dices tú a un ruso que se le ha perdido a él en Afganistán? ¿Qué se le había perdido a un americano en Vietnam? ¿No? Entonces, esta guerra va a desbaratar a la Unión Soviética. Pero tiene otra cosa mala. Cuando se retiren los soviéticos va a haber un vacío de poder que lo van a aprovechar los talibanes. Y los talibanes son integristas islámicos, pero integristas islámicos de cuidado, integristas islámicos de cuidado. Y se van a hacer los amos de Afganistán. Y por supuesto son enemigos de los rusos, son enemigos de los americanos, son enemigos de todo, de cualquier cosa que sea de Occidente. Niña, ¿tú estás con velo? Pues si no tienes velo eres enemiga de los talibanes, estos tíos son tus enemigos. O sea, esto es un... Esto se tienen que despechar. Pasa que estaban allí en Afganistán, en lo alto de un monte. Bien, esta es la guerra de Afganistán, que duró una pila de años, por cierto, y fracasaron los soviéticos. Y los americanos que se reían, me alegro de que se desfundan. Sí, luego ya veremos. Os digo una cosa, estos tíos son enemigos de todo. Europa, de americanos y de soviéticos, de franceses, de alemanes, de todo lo que sea occidental, ¿no? De todo lo que vaya en contra de la Sharia, de la ley islámica. Y mientras tanto, ¿cómo iba lo de Israel? ¿Cómo iba lo de Israel y los palestinos? Pues mal. Ya os digo que es verdad que Israel había hecho las paces con Egipto y le había devuelto el Sinaí. Pero Israel seguía ocupando la parte... Vamos a ver, os lo enseño. Ojo, no tenemos que irnos para atrás. Vamos a ver, aquí. Vamos a ver, ¿os acordáis que hubo un reparto de la ONU? Y quedaron estos dos territorios, que eran los territorios palestinos en teoría, que por cierto, según la ONU eran más, pero bueno. Pues estos territorios, la península del Sinaí se la devolvieron a los egipcios. Pero estos territorios, y los altos del Golán también, siguen siendo ocupados por Israel. Y estos son los territorios ocupados. Esto estaba poblado por palestinos, básicamente por palestinos. Hay palestinos también aquí, pero aquí básicamente lo que hay son palestinos. Bueno, palestinos y colonos israelíes, no, si esto es más complicado, Bien, pues la situación de estos colonos, de estos palestinos en los territorios ocupados por Israel, se llaman territorios ocupados porque están ocupados por el ejército de Israel, y además hay colonias israelíes y esas cosas, pues era muy complicada, evidentemente, estos eran ciudadanos de segunda, y en los años 80 y en los años 90 salió lo que se llama la intifada. ¿Qué es una intifada? Una intifada, una cosa, a Israel no se le podía vencer con tanques y con aviones porque es muy fuerte. Entonces lo que hicieron fue una especie de revolución popular, de revuelta popular, sobre todo de jóvenes. ¿A qué se dedicaban? Para montar algaradas, a tirar piedras y sobre todo, bueno, también hacían terrorismo, el terrorismo sigue estando, pero tiraban piedras y armaban follón. Y dice, mira Pablo, tirando piedras vas a echar tú a Israel. Pues sí, y aquí volvemos a hacer lo que aprendimos de Ho Chi Minh, porque están los periodistas. O sea, a ver, ellos mandan a los niños, una cosa, y muchas veces mandaban a los niños. Y aquí tenemos al niño, que lo mandan, niño palestino, que lo mandan a tirar piedras contra un tanque M60 con blindaje reactivo que estoy viendo yo aquí. Bueno, no contra uno, porque por aquí detrás hay 6 o 7 más 2.000 soldados israelíes que hay detrás. Si ustedes me preguntan, Pablo, ¿qué le puede hacer la piedra al tanque? Mira, el tanque no se va ni a enterar. O sea, el del tanque es que, una cosa, el niño corre un gravísimo riesgo a que el conductor del tanque no lo vea. Porque los niños son chiquititos y la visión desde dentro de un tanque es regular. Y lo que puede, el peligro grande que corre el niño es que el tanque lo aplaste. ¿Pero para qué sirve esto? Para salir en la foto. Una cosa, esta foto salió en todos los periódicos, David contra Goliat, los pobres palestinos, hay que ver luchando, patatín, patatá.
¿Y dónde se ve esto? En Occidente. Y entonces en Europa nace una corriente contraria a Israel, muy fuerte, especialmente entre la izquierda, más progresista, que enlaza, por cierto, con el viejo antisemitismo, ¿no? Los israelíes, ya sabe todo el mundo cómo son los judíos de malos y demás. ¿Quién tiene la culpa de todos los males del mundo? Y los judíos. ¿Quién tiene la culpa de todos los atentados y el terrorismo? Los judíos. Los judíos siempre van a ser el cabeza de turco. Aquí tenéis que filtrarme porque os dais cuenta que yo soy un sionista de cuidado. ¿Yo qué opino de esto? A mí me ofende como padre que soy, diciendo, el padre de este niño, ¿dónde está? A ver, yo acepto todo tipo de rebeliones y revoluciones y, por cierto, considero perfectamente legítima la causa de los palestinos, puesto que es verdad que es su tierra y es verdad que en los territorios ocupados ellos estaban marginados y machacados por los judíos. Y ahí se lo admito. Y admito que los judíos tienen, que Israel tiene una actitud violenta, agresiva, imperialista. ¿Vais? Y yo te lo admito todo. ¿No? Pero lo que no te admito es que metas a los niños por medio. O sea, ¿quién hace? Que una cosa es que morían muchos niños. Es que una cosa es que puede ocurrir que el tío del tanque lo vea, o que el tío del tanque no lo vea. Es que morían niños a punta pala, tío, que tú no puedes meterte a apedrear un puesto fronterizo del ejército de Israel. De verdad que no. Que eso es peligroso como la muerte. Y mandaban a los niños. Y aquí, todo lo que puede tener de legítimo la causa palestina, que en mi opinión, y aquí estoy hablando ya en mi opinión de historiador y de ciudadano y de padre. Aquí me filtráis porque me tenéis que filtrar. Os digo que una cosa, ¿acordáis que os dije que este tema era complicado? Porque está abierto, ¿eh? Es que está abierto. Es que esto no es historia, es que esto está pasando. Pues bien, yo como ciudadano que soy, historiador que soy, padre que soy, aquí yo no hablo como profesor. A mí que la gente meta a los niños en la guerra me ofende profundamente. Y aquí la causa palestina para mí perdió toda su credibilidad. O sea, mandar a un niño a morir, y yo he visto muchas imágenes, me traigo muchos telediarios, y he visto morir a muchos niños palestinos, diciendo, ¿y el padre de este niño dónde está? Porque si yo fuera el padre de este niño, iba ahí corriendo, lo cogía de la oreja y me lo llevaba al cole, que es donde tenía que estar. Vamos. Y me quedo yo tirándole piedras al tanque si hace falta. Pero no a los niños. Evidentemente el niño era más fotogénico. Claro, y una cosa, no hay nada que salga más en los telediarios que los niños muertos. Y en mi opinión los palestinos han abusado mucho de eso, de sus niños muertos. Han abusado mucho de sus niños muertos y les ha venido muy bien lo de los niños muertos. Y aquí yo, como padre, como ciudadano que soy y como historiador, no lo veo. No. Y aquí me tenéis que filtrar y este es un debate. Este es un debate que tenéis que hablar en vuestras casas y hablar de lo que sea, sobre si sí o si no. Pero yo lo de los niños, mirad, muchas veces, había muchos pueblos, España ha estado muchas veces muy mal. Pues recuerdo que tuvimos 40 años de dictadura de Franco, se perdió la guerra civil, todo lo que tú quieras, y no usaron a los niños. No usaron a los niños. En la guerra civil lo que hacían con los niños es quitarlos de en medio y mandarlos lo más lejos posible de la guerra, que es lo que siempre se ha hecho con los niños. ¿Qué hicieron los ingleses? Coger a los niños y mandarlos a Escocia. Eso es lo que hemos hecho la gente decente en las guerras. Las guerras no están para los niños. Y tirar piedra a los tanques, para los fotógrafos, magnífico. También hay que decir que los periodistas tienen tres pechas, Porque el niño está esto porque está el periodista delante. Si el periodista no estuviera, este niño no estaría aquí. ¿Por qué es de gilipollas tirar piedras a un tanque? ¿Lo entendéis, no? Pero bueno, aquí esto me enervo un poquito. La verdad que el tema de los niños y esas cosas a este viejo profesor le enerva porque soy padre y esas cosas. Pero bueno, vosotros ya sois mayorcitos, esto lo filtráis y eso. ¿Qué tenéis que saber de esto? Saber lo que es la intifada. O sea, esta revolución popular en Palestina contra Israel, contra la ocupación de Israel. Pero ya la valoración, eso yo no lo voy a preguntar nunca en un examen, evidentemente, porque eso ya depende de cada uno. Pero bueno, oye, qué bonito sería hacer una disertación, ¿no? Que me hicierais una asignación hablando vosotros de vuestra opinión, qué bonito sería. Bien, entonces tenemos, ¿cómo está el mundo, Facundo, en estos años 80? Pues por un lado tenemos un follón tremendo en Oriente Medio con la intifada y esas cosas. Al menos Egipto e Israel están en paz. La revolución de Irán, que sigue siendo enemiga de Occidente. La guerra de Afganistán, que ya se han retirado los soviéticos y están allí ahora los talibanes y toda esa gente. Por cierto, hubo otras guerras tremendas en Centroamérica.
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, eso va a arder entero, ¿eh? Pero eso ya es meternos, y van a ser muy sangrientas. ¿Y cómo acabó la Guerra Fría? ¿Cómo acabó la Guerra Fría? Os digo una cosa. Mientras tanto, los Estados Unidos... ahora sí que tenemos que irnos. Ahora sí que tenemos que irnos, pero irnos lejos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Hablando de los Estados Unidos. A ver... ya viene. Aquí. Nos quedamos que se iba Carter, y llegaba Reagan. Carter fue un presidente progresista, era demócrata, del Partido Demócrata. Y era más progre, y Reagan es un republicano de la derecha dura de Estados Unidos. Y ya sabéis cómo se puso Estados Unidos diciendo, yo no voy a perder la Guerra Fría ni de coña. Pues bien, estaba Chuck Norris también. Volvemos para el otro lado. ¿Cómo estaba la cosa? Pues Reagan se salió con la suya, ¿eh? El presidente Reagan se salió con la suya. La guerra de Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética. Dejó la economía soviética destrozada, la imagen soviética destrozada, no supieron encajar esa derrota. Y la presión militar que le metió los Estados Unidos, rearmándose, no puede imaginaros cómo se rearmaron los Estados Unidos en aquella época, el programa Guerra de las Galaxias, el programa Bomba de Neutrones, vamos, una cosa fuerte. Obligaron a la Unión Soviética a tal esfuerzo militar que, señores, la Unión Soviética se vino abajo. La Unión Soviética no podía seguir. O sea, ¿por qué? Porque es que la Unión Soviética se gastaba en armas el 50% de su presupuesto. Es que no. Al final el modelo comunista y esas cosas, la economía comunista no le funcionaba. El modelo comunista no funcionaba, la economía comunista no funcionaba. No podía mantener el ritmo de la economía capitalista. Y la Unión Soviética se vino abajo. ¿Con quién? Con el presidente Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética. Muy fácil de reconocer por la mancha que tiene. Una cosa, a la gente de mi generación, leyendo los líderes soviéticos, Gorbachev era de los más positivos que yo conozco. Aquí me tenéis que filtrar, pero es que ya la casualidad que yo viví esta época. ¿Qué tengo que decir yo de Gorbachev? Que ¿sabéis cuál es el temor que había? Ningún imperio ha ido sin guerra. Y todo el mundo temía que el hundimiento de la Unión Soviética provocara una guerra mundial. Pues bien, Mikhail Gorbachev consiguió desmontar la Unión Soviética con las mínimas guerras posibles. He dicho con las mínimas guerras posibles. No sin guerra. Va a haber unas guerras terribles en los Balcanes. Unas guerras terribles en Bosnia. Va a haber unas guerras tremendas en el Cáucaso, en Chechenia. Pero para lo que podía haber sido, se lo agradecemos a Gorbachev. ¿Qué hizo Gorbachev? Una cosa que se llamó la perestroika. Es decir, el paulatino paso a un sistema más democrático, más occidental, más capitalista, y salir de esa dictadura del proletariado comunista. Es el reconocimiento del fracaso del sistema comunista por los propios comunistas. Y dice, mira, vamos a dejarlo, ya está bien, que estamos una cosa... Están los americanos y los alemanes y los franceses y los ingleses con dinero y los millones de trabajadores rusos siguen siendo pobres. Pero pobres, ¿eh? Entonces, una cosa, tenéis que ver las condiciones de vida de la Unión Soviética. ¿No? Las condiciones de vida de la Unión Soviética. Aquí tenía que haberos puesto una foto, pero se me ha olvidado. Una foto menos que tenéis. ¿Qué hizo Mikhail Gorbachev? Fue intentar desmontar todo esto. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo primero que hizo fue reunirse con Reagan y firmar el fin de la Guerra Fría en el 89. Además firmaron una cosa muy curiosa, el programa de desarme nuclear. Consideraron que ya había bombas atómicas de sobra y empezaron a desmontar bombas atómicas. Y se ha hecho bastante, por cierto, es algo muy curioso. Con las cargas de uranio, con las cargas atómicas de los misiles soviéticos, la carga, una cosa, esa carga atómica, hay que hacer algo con ella. Pues se la vendían a los americanos para hacer centrales nucleares. Y es curioso que las bombas atómicas de los estados de la Unión Soviética, ese uranio, ahora mismo sirve para alumbrar y producir electricidad para las ciudades de Estados Unidos, de sus enemigos. Y me parece a mí una cosa muy buena. Y este odio a muerte de la Unión Soviética, esto se acabó. Y se acabó casi sin vencedores ni vencidos. No, bueno, pues vale, ahora va a salir un país nuevo.
Van a haber un montón. Es verdad que hubo guerras en los Balcanes y en el Cáucaso, ¿vale? Pero para lo que pudo ser, yo creo que no salió mal del todo. Es verdad que Rusia, ya nunca más volveremos a llamarle Unión Soviética, Rusia no ha evolucionado todo lo democráticamente como me hubiera gustado. Pero bueno, por cierto, Ronald Reagan se apuntó un tanto que no veamos. Una cosa, los americanos adoran a Reagan, ¿eh? Además levantó la economía de los Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos cambió con Reagan. Estados Unidos sacó Reagan sacó a Estados Unidos de esa crisis tremenda que tenía desde lo de Vietnam. Por eso es un personaje muy querido en Estados Unidos, murió hace relativamente poco. La Unión Soviética desapareció. La Unión Soviética desapareció y quedó Rusia, pero luego las distintas repúblicas socialistas, la foto no puede ser más fea, porque aquí está Ucrania, aquí está Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, y aquí está Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, aquí está Armenia, Georgia, Azerbaiyán. O sea, quedó Rusia como el territorio donde están los rusos, pero luego las otras repúblicas, una cosa, ¿entendéis que Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia era una de esas repúblicas socialistas soviéticas, y otra era Ucrania, y otra era Bielorrusia, y otra era Estonia o Letonia o Lituania? Pues bien, todo eso se va a romper. Y os digo que va a haber mucha guerra en los Balcanes. Y por supuesto todos los países de Europa del Este que estaban en el bloque soviético también van a tener su evolución hacia la democracia. Unos mejor y otros peor. Sobre todo muy mal en los Balcanes. Hubo muchos problemas en los Balcanes. En la antigua Yugoslavia. Pero otros han evolucionado bastante bien. Os digo una cosa, el Partido Comunista está legalizado ahora mismo en la Unión Soviética, en Rusia, y de hecho acordáis de esta gente, ¿no? La familia imperial rusa, el San Nicolás, la Tsarina Alejandra, el Zarevich, ahora mismo son santos de la Iglesia Ortodoxa griega, de la Iglesia Ortodoxa rusa, son santos. La cosa, a mí me lo llegan a decir de joven, que la Iglesia Ortodoxa rusa iba a volver y se iba a volver a imponer en Rusia y que iba a desaparecer la Unión Soviética y que Ucrania volvería a ser independiente. Y yo digo, venga ya, oye, pues sí. Bueno, y hay otra cosa que yo no me habría creído en la vida, ¿eh? El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. La división de las dos Alemanias se vino abajo. Y se reunificó, años después, se reunificó Alemania. O sea, ya no hay Alemania oriental y Alemania occidental. Ahora hay Alemania. Una cosa, la diferencia entre una mitad y otra era tremenda. O sea, la Alemania oriental era muchísimo más pobre y muchísimo peor en todo que la Alemania occidental. Ahora solamente hay una Alemania. O sea, el muro ya no existe. El muro no existe. La unificación de Alemania. Y esto se hizo pacíficamente, ¿eh? Esto se hizo, una cosa, los que vivimos esos años, la verdad es que nos quedamos sorprendidos de cómo el fin de la Guerra Fría estaba trayendo un montón de cosas buenas y cosas malas. Oye, os digo que la guerra de Kosovo fue tremenda y todavía seguía aquí en la guerra en El Salvador y todas esas cosas. Pero eso también se acabó gracias al fin de la Guerra Fría. Tuvo sus cosas muy buenas al fin de la Guerra Fría. En Oriente Medio también tuvo sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque ya no está la Unión Soviética detrás y la relación entre Israel y los palestinos pues va a mejorar un poquito con los acuerdos de Oslo. Primero unos acuerdos de Madrid del año 91 y luego de Oslo, donde ni más ni menos que Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Este pañuelo es típico de los palestinos, ¿eh? Este es el típico pañuelo palestino. Pues bien, hizo las paces con Simón Peres, presidente de Israel. Y es algo muy curioso. Se reconocieron mutuamente. Es decir, Israel aceptó que la OLP representaba a los palestinos y que es verdad que había un colectivo que se llamaban palestinos y que tenían derechos. Y los palestinos aceptaron, en parte, que Israel también tenía derecho a existir. Ese reconocimiento mutuo que hicieron, por cierto, no los palestinos, una parte de los palestinos, Al-Fatah, que se llama el grupo,
es muy importante. ¿Por qué? Porque yo vi algo que yo no habría pensado que iba a ver en mi vida. El ejército de Israel se retiró de los territorios ocupados, es decir, de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Esto es Cisjordania. Pues bien, el ejército de Israel se retiró de aquí. Y aparecieron unos territorios palestinos. Unos territorios, no son un país, pero casi, ¿no? Palestinos. Eso yo no lo habría pensado en mi vida que lo iba a ver. Pues yo lo he visto, como el ejército de Israel se retiraba y ahora mismo estos territorios están controlados por la autoridad palestina. Mejor dicho, las autoridades, porque hay dos, la de Gaza y la de Cisjordania, ya veremos. Es otra cosa buena que tuvo la guerra, el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética. Pero también tiene sus problemas, ¿eh? También tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque dentro de los palestinos hay dos grupos. Dentro de los palestinos hay dos grupos. Al-Fatah era el grupo que nació de la OLP, de Yasser Arafat. Estos nombres no tenéis que saberlos todos, ¿eh? No os asustéis cuando empecéis nombres, porque si yo hiciera saber todos los nombres, sí, yo qué sé, ya veré. No, hombre, no. Pues bien, Al-Fatah, digamos que es la organización palestina, veis la bandera de Palestina, digamos, menos radical. Y manda en Cisjordania. Pero en la Franja de Gaza quien se ha impuesto es Hamás. Y Hamás es un grupo muchísimo más radical. Y además mucho más relacionado con el integrismo islámico y con la radicalidad islámica y mucho más enemigo de Israel. Hamás no reconoce a Israel. Una cosa, mira cuál es su escudo. La cúpula de la roca, mira el dibujo. Esto es el mapa de Israel, este mapa. ¿Veis la parte que le deja a los israelíes? Ninguna. Entonces Hamás es mucho más radical. Y por cierto, se llevan a muerte. O sea, un tío de Al-Fatah no puede ir a la Franja de Gaza que te matan. Te matan los de Hamás. Entonces la relación entre que Israel ya de por sí hay que echarle de comer aparte, ¿eh? Y que es un país agresivo y violento, y que los de Hamás le tocan las narices, la combinación es curiosa, ¿eh? Una cosa, la situación en la Franja de Gaza es terrible. Además Israel le hace un bloqueo porque, entre otras cosas, estos señores que le tienen declarada la guerra a Israel, y ellos, vamos, tienen un militarismo tremendo. Son 4 monos en un territorio muy chico, pero más chulos que un 8 y muy agresivos, ¿eh? Además hay una cosa que están haciendo, lanzar cohetes Kazán. O sea, cada 2 por 3 lanzan cohetes desde aquí contra Israel. Dice, pero es que son tontos. Sí, claro. ¿Saben cuál es la respuesta? O sea, una cosa, vosotros conociendo a Israel, ¿cuál es la respuesta de Israel? Pues esta es la respuesta de Israel. Estos son F-18, ¿no? Pues esta es la respuesta de Israel. Y la respuesta de Israel es esto. Unos bombardeos a la Franja de Gaza cada 2 por 3. Terribles, ¿eh? Terribles. Y pagan justo por pecadores. Y mueren niños, una cosa, mueren muchos niños, porque esto está muy poblado, es un territorio muy poblado. Y dice, pero a ver, ¿a quién se le ocurre lanzar cohetes contra Israel sabiendo cómo es Israel? Pues justamente para eso. ¿Por qué? Porque quieren que salga en televisión. Porque lo importante son estas imágenes. Evidentemente, normalmente uno tiende a ponerse parte del débil y en contra del fuerte. Cuidado, que la debilidad no te da la razón. La debilidad es debilidad. Yo creo que aquí no tiene razón ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y tendrían que intentar entenderse un poquito. Cuando se les ahuma el pescado a Israel, pues manda a los Merkava, estos son los tanques Merkava, y a machacar. Y vamos, que Israel se pasa 7 pueblos, ¿no? O sea, tú a Israel le tiras 3 cohetes y te devuelve con un bombardeo con cazas F-18 de 1000 pares de nariz. Y además les digo que la política de Israel, estos son los antidisturbios de Israel, ¿eh? O sea, que la política de Israel que me tiene despechada, ¿eh? Y mira que yo esto estoy diciendo un sionista, pero ellos también se pasan 7 pueblos. ¿Y los palestinos qué hacen? Pues radicalizarse mucho más. Yo te voy a meterme a los niños. Y te meten los niños, una cosa, hacen atentados suicidas en Israel, ¿eh? Hay muchísimos atentados suicidas en Israel.
O sea, es a ver quién joroba más y quién se radicaliza más. Y yo no sé cómo va a terminar esto, porque es verdad, una cosa es que mandan niños a pelearte con el ejército israelí. Este niño ha tenido suerte, que ha dado con 2 soldados de los normales. Este niño ha tenido esta suerte. Porque este niño podían haberlo matado perfectamente. Que ya han matado muchos como él. Yo personalmente digo, ¿dónde está el padre de este niño? ¿Quién ha mandado a este niño a apedrear a estos tíos? Bueno, aquí es una cosa muy complicada. Pero os digo que la situación de Palestina lo único que crea es muerte y destrucción y tiene que haber otro espíritu. Otro espíritu. Y no es cuestión de yo te meto un dedo en el ojo y tú me metes un dedo en el ojo. Y una cosa, tenemos un problema, yo que jamás lo considero que es un grupo chungo, Pero bueno, yo no sé lo que va a pasar. Aquí lo dejamos. No, porque ahora viene, lo que viene detrás. Aquí lo vamos a dejar. Y ya seguiremos hablando porque, ¿qué creíais? ¿Que estaba complicada la cosa? Pues mira lo que viene. Anda que también. No, la verdad es que ha sido gracioso. La segunda mitad del siglo XX también ha sido graciosa. Bueno, aquí lo dejo y seguimos en el siguiente vídeo que será el 9º. Hasta luego.